Estado Plurinacional de Bolivia, 7 de febrero del año 2026. Hoy analizamos una modificación legal que es clave, la Ley número 1709. Vamos a ver qué cambia exactamente, a quiénes afecta esta nueva obligación de permanecer en el país tras dejar un cargo, y bueno, cuál es el objetivo real detrás de esta medida. Bien, para empezar a desglosar esto, lo primero es que no es una ley completamente nueva, ¿verdad? Exacto. Es una modificación a una ley que ya existía, la Ley número 1352 del 2020. Así es. Y el cambio central es muy concreto. Se trata de la duración y el alcance de una obligación para ciertas autoridades. ¿Y cuál es esa obligación? Que al dejar sus funciones, ya sea por cese o destitución, deben quedarse obligatoriamente en el país. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. Es un ajuste muy significativo a lo que había antes. 6 meses. Aquí es donde se pone realmente interesante. La ley modifica el artículo 1 de la norma anterior y establece esta obligación. A ver, ¿cuál es el propósito que declaran? El texto es muy explícito en eso. Dice que el objetivo es que estas exautoridades puedan rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes. O sea, para que no dejen cabos sueltos. Justamente. Todo, según la ley, se enmarca en la transparencia y precautelando los intereses del Estado. En esencia, es un mecanismo para asegurar una transición ordenada y la transferencia completa de información. Es como un periodo de disponibilidad forzosa, por llamarlo de alguna manera, Sí, exacto. para evitar que alguien simplemente deje su puesto y con esa persona desaparezca información que puede ser vital, ¿no? Totalmente. Evitar el clásico, ahí te dejo las llaves, suerte. Busca que la responsabilidad no termine el día que se vacía el escritorio. Ahora, para que esto funcione, la lista de personas afectadas tiene que ser amplia. Y al verla me doy cuenta de que es mucho más extensa de lo que uno pensaría. Es que la lista es la clave para entender la ambición de esta norma. Empieza lógicamente por la presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente. Claro, la cúpula del poder. Pero la lista sigue. Y es una lista muy detallada. Incluye a ministras o ministros de Estado. Gobernadoras, gobernadores, alcaldesas o alcaldes. Exacto. Ahí ya cubres los niveles más altos del poder ejecutivo, nacional, departamental y municipal. Sí, hasta ahí, digamos, es lo esperable, pero es que va mucho más allá. Mucho más. Nombra también a asambleístas nacionales, departamentales y concejales municipales. Y ahí es donde uno empieza a levantar una ceja. Claro, porque, a ver, un concejal de un municipio rural, quizás muy pequeño, también tiene esta restricción. Según la letra de la ley, sí. Es que me cuesta imaginar qué información tan crítica podría tener para justificar una medida así. Bueno, esa es una de las grandes preguntas. La lógica parece ser aplicar una regla universal, sin excepciones, para no abrir la puerta a, bueno, ¿a dónde trazas la línea? Si eres autoridad electa, estás dentro. Entiendo el punto, pero las implicaciones son enormes. Estamos hablando de miles de personas. Y aquí viene para mí lo más fascinante de la lista. El último grupo que menciona. Te refieres a las máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administran recursos fiscales. Esa misma frase. Es un universo entero. A ver, desmenucemos eso. Públicas y mixtas es bastante claro, gerentes de empresas estatales. Ajá. Pero privadas que administren recursos fiscales. ¿De qué estamos hablando? Aquí es donde la ley, digamos, expande sus tentáculos más allá del sector público tradicional. Dame un ejemplo. Piensa en una constructora privada que gana una licitación millonaria para hacer una carretera. Ok. El dinero viene del Estado, son recursos fiscales. Bueno, pues bajo esta ley, el gerente general de esa empresa privada, cuando termina el proyecto o deja su cargo, estaría sujeto a la misma obligación de quedarse 6 meses en el país. Eso es tremendo. O sea, la ley redefine quién es un servidor público a efectos de responsabilidad. Exactamente. No importa si tu contrato es privado, si manejaste dinero público a gran escala, el Estado te exige que te quedes a rendir cuentas. Afecta a concesionarios, a grandes contratistas. A todos ellos. Cierra un resquicio legal que históricamente ha sido enorme en casos de corrupción con obras públicas, por ejemplo. Es una red muy, muy amplia de rendición de cuentas. Y una red así, tan amplia, necesita estar bien anclada legalmente para que no se desarme. Y parece que lo está. ¿Sí? Se han asegurado de eso. La ley tiene una disposición abrogatoria y derogatoria única. Suena muy técnico, pero en la práctica es una declaración de poder. ¿Qué es lo que dice, básicamente?
Dice que cualquier otra norma que se le oponga queda anulada. Punto. Es el equivalente legal a decir, esta es la última palabra sobre el tema. Es un procedimiento estándar, sí, pero aquí el mensaje es clarísimo, no hay escapatoria. Se blinda a sí misma. Y hay otro detalle. El documento menciona un decreto supremo, el 690 del año 2010, Ajá. que obliga a todas las entidades del sector público a suscribirse a la Gaceta Oficial de Bolivia. Claro. Con eso se aseguran de que nadie pueda alegar ignorancia. Exacto. Una vez que la ley se publica en la Gaceta, se presume que todos la conocen. No hay excusa. Es un candado legal muy bien diseñado. Combina la anulación de normas que le contradigan con el principio de publicidad de la ley. Es ineludible. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos una ley que amplía a 6 meses la obligación de quedarse en el país para una lista larguísima de autoridades. Y de directivos de empresas. Y de directivos de empresas que manejan fondos públicos. El fin es claro, garantizar la transparencia, la rendición de cuentas. Pero aquí es donde tenemos que hablar de la otra cara de la moneda. Claro, porque una herramienta tan poderosa... ¿No podría convertirse en un arma? Esa es la preocupación central y creo el debate más importante que genera esta ley. Hemos hablado de sus virtudes como mecanismo de control, pero el potencial para el abuso es innegable. Totalmente. Entiendo perfectamente la idea de prevenir la fuga de un corrupto. Pero, a ver, ¿no podría un gobierno usar esta ley para hostigar a la oposición que acaba de salir? Es el mayor riesgo, sin duda. Imagine el escenario. Un ministro de la oposición termina su gestión. El nuevo gobierno, con el pretexto de que se requieren informes. Simplemente le notifica la prohibición de viajar. ¿Y ya está? Le impiden aceptar un trabajo en el extranjero, visitar a su familia, le ponen la vida en pausa por 6 meses. Se convierte en una forma de persecución política perfectamente legal. Has puesto el dedo en la llaga. La ley crea un desequilibrio de poder. La autoridad que entra tiene la potestad de requerir informes y con eso justificar que la autoridad saliente se quede. Se presta para un uso selectivo. Por supuesto, a lo mejor no se le aplica con rigor al concejal del pueblo pequeño, pero sí, y con toda la fuerza al líder de la oposición que acaba de dejar un ministerio clave. Y eso podría tener un efecto dominó terrible para el servicio público. Es lo que algunos podrían llamar una jaula de oro. El cargo público tiene poder, un buen sueldo, pero al final la jaula se cierra por 6 meses. ¿Y quién va a querer asumir un cargo de alta responsabilidad en esas condiciones? Exacto. Es el llamado efecto disuasorio, el chilling effect. Profesionales muy cualificados del sector privado, académicos de prestigio, podrían pensárselo 2 veces antes de aceptar un ministerio. Porque el costo de salida es altísimo. Altísimo. Implica poner tu carrera en pausa medio año y quedar a merced de la voluntad de tus sucesores, que probablemente son tus adversarios políticos. Podría terminar alejando al talento del servicio público. Entonces, para ir cerrando, tenemos una ley que nace de una necesidad real de combatir la corrupción y la impunidad. Crea un mecanismo de control sin precedentes. Es un intento audaz. Sin duda, es un cerrojo institucional. Claramente prioriza el interés colectivo, la salud de las instituciones, por encima de la libertad de movimiento individual de quienes ocuparon cargos de confianza. Pero al mismo tiempo, esta herramienta tan potente abre la puerta a la persecución política, al hostigamiento legalizado y a un posible drenaje de cerebros del sector público. Es una solución que podría crear un problema tan grande como el que intenta resolver. El clásico dilema entre seguridad y libertad, pero aplicado a la administración del Estado. Más allá de los detalles técnicos. Si bien el objetivo es la transparencia, ¿cómo se equilibra esta obligación con los derechos fundamentales de una persona que ya terminó su servicio público? La verdadera cuestión no es si la ley es buena o mala. No. Es si como sociedad se está dispuesto a aceptar los riesgos De un control tan estricto a cambio de la promesa de una mayor honestidad. Al final todo se reduce a eso. ¿Dónde se traza la línea entre la protección del Estado y la libertad del ciudadano?